Ok, tengan todos buenos días. Hoy vamos a hacer una actividad que es una actividad de evaluación sumativa de esta asignatura que es ética en salud pública, ¿verdad? Miren qué interesante que termine el primer registro y hemos construido conocimiento, el concepto de ética y moral, su historia, sus bases, ¿verdad? La línea de tiempo que se construyó, cómo han sido las diferentes escuelas y sistemas éticos. Luego nos adentramos a la ciencia que es la axiología, que es el estudio, definición de los valores. Hicieron ustedes una declaración de valores personales y de propósito personal, ¿verdad? Lo cual pues ténganlo ahí guardado y lo van construyendo en lo largo de su vida. Porque es importante, porque con el conflicto ético que se genera en las organizaciones de salud nace del choque, ¿verdad? Entre mis valores y los valores del paciente, mis principios y los de él, mis deberes y derechos y los del paciente. Entonces, por eso es importante saber, bueno, y yo, ¿cuáles son mis valores? Que van a chocar en determinado momento con la sociedad, o con, bienvenida Rina, o con los, o con otro, o con los del paciente, ¿verdad? Entonces es interesante. Luego hemos sido introducidos inmediatamente antes de la evaluación a la deontología, que decíamos que es ese conjunto de normas y principios que regula la adecuada práctica ética y moral de los profesionales. Y ahí nos hemos quedado y quisimos estudiar, este es un tema del programa, que es cuáles son los valores contenidos en juramento hipocrático. Yo les busqué otro documento para enriquecer esto del documento hipocrático. Se les dio el estudio de la UNESCO, ¿verdad? Vieron ustedes todo lo que la UNESCO ha dicho acerca del juramento hipocrático, de esto que se llama la oración de un médico del siglo XI, y los consejos de Esculapio, que yo creo que si muchos los hubiéramos oído en bachillerato, hubiéramos repensado realmente a lo que nos estábamos metiendo. Bienvenidos los compañeros que van ahorita entrando, las compañeras. Ya les voy a compartir la pantalla, ya estamos grabando. Quiero saber, Rina, voy a poner pausa ahorita, grabando. Gracias, Rina. Voy a compartirles pantalla. Gracias. Porque una vez que empecemos a exponer, ya no voy a poder, ya no vamos a poder. Oh, que me sacó del. Perdón, que quizás me salí de la. Aquí está. Ok, entonces, ya la están viendo, ¿verdad? Entonces estamos aquí, semana 7, primer registro. Sí, jugando, ¿verdad? Estamos ya aquí, vamos a exponer 10 minutos cada uno. Tienen la rúbrica para que ustedes sepan lo que se les va a evaluar. Y quiero decirles qué vamos a hacer la otra semana. Ahorita terminan conmigo y conmigo se quedan descansando ya hasta el miércoles y se van a poder dedicar a los demás exámenes. El miércoles yo les voy a abrir la semana 8. Y lo que van a hacer en toda la semana es ver una película. Fíjense lo que van a ver, una película. Vamos a hacer un cineforum. Vamos a leer la película del famoso libro de Noah Gordon, El médico. ¿Cuántos lo han leído el libro o visto la película? ¿Cuántos conocen? ¿Pedro conoce el libro o la película? La película, doctora. La película. Es bella, ¿verdad, Pedro? Bella. ¿Quién más ha visto la película o ha leído el libro de Noah Gordon? Yo he visto la película. ¿Quién es? ¿Quién me está diciendo? Alexandra. Ay, qué bueno. ¿Qué le parece la película, Alexandra? Bien bonita. Es bella y ahora la vamos a ver con una guía de Cineforum. La vamos a ver aquí. El Cineforum es una estrategia didáctica, ¿verdad? Porque uno puede, y ustedes van a ver y me van a decir, yo estoy segura, eso no lo había interpretado así. Ahora lo vamos a ver a la luz de la ética. Miren que esto todo está, como dice el chavo, el chapulín, fríamente calculado, porque hemos terminado todo lo que hemos construido, hemos llegado a esta parte histórica de Hipócrates, Esculapio, de todo lo que hemos leído, y ahora concluimos, porque ahorita vamos a entrar ya al debate ético, a los derechos humanos, a todo eso. Entonces terminamos con este Cineforum. En la carpeta que tienen aquí, la están viendo, ¿verdad, compañeros? Está la guía del Cineforum. Ustedes van a entrar aquí, van a ver la guía
¿verdad? Las van a transcribir las preguntas porque lo subo en PDF para que no haya confusión. Aquí les explico qué es la estrategia didáctica de Cineforum y hay algunas preguntas. O sea que ustedes van viendo la película y si pueden impriman esto o lo trasladan a un Word y van llenando. Creo que es evaluado. Son 5 preguntitas a lo largo de la película, cada una vale 2 puntos. Pero contéstenla ya, no viendo como cualquier persona que va al cine, sino con los ojos ya de una persona que ha estudiado ética y moral, ¿verdad? Esta técnica de cineforum, no sé cuántos han ido a un cineforum, al cine francés, al cine español, al cine judío, a las embajadas. No, bueno, entonces la van a disfrutar, y yo con ustedes voy a tener 2 cineforum, si nos permite el tiempo. Y luego vamos a tener una película vieja, buenísima, de la época de los 90, pero buenísima también en el momento que ya estemos en bioética. Esto es lo que vamos a hacer. Esto se va a abrir el miércoles, así que ustedes lo pueden ver, tienen chance para verla. Tiene para subir fecha porque es una tarea, ¿verdad? Una tarea. Tiene, creo que, la semana, ¿verdad? Del miércoles al martes, para que lo suba. El miércoles va a estar abierta. Como están en exámenes, pues no la abro ahorita. Bastante relajado lo que van a hacer, pero es conclusivo a lo que hemos venido viendo. Ok. Voy a dejar de compartir y entonces voy a poner para que haya múltiples que puedan compartir y así vamos a ir viendo cada tema. Sí les voy a rogar que por favor no nos tardemos, les voy a dar 10 minutos máximo para que puedan pasar son 7 grupos, para que puedan pasar los 7 grupos. No, quizás no vamos a tener hoy descansito para poder terminar. Ok, vamos con el grupo que en honor a la puntualidad, el grupo de Regina, Giovanni, Aleida, Elba y Ana. Ya está listo para compartir. Tengan todos listos la presentación ya. No, no sé si me das la palabra, Giovanni, o vas a empezar tú. Se perdió. Uy, es que no podía activar el volumen, espérame, ya, ahorita. Vale, vamos a empezar nuestra presentación. En este caso, vamos a hablar acerca de los valores que se han encontrado en la plegaria del... Esta fue escrita en el siglo XII. Entonces, ahí podemos desglosar nosotros los diferentes puntos que se ha mostrado, que nos muestran los valores éticos. El primero es no permitir que la sed de ganancia y la ambición de gloria nos desvíen de nuestra finalidad. En este caso, pues, una de las cosas que recalcar acá es de que como médicos debemos demostrar ser honrados, no ávidos por la ganancia y que nuestra finalidad no sea el hecho de convertirnos o de hacer una ganancia ilícita, porque eso nos va a traer muchos problemas éticos. También se mencionaba de que tenemos que servir igual tanto al pobre como al rico, lo cual significa de que mi atención yo la voy a dar igual, tanto que esté en un hospital nacional atendiendo a una persona de escasos recursos como que yo esté en mi clínica particular. El paciente siempre se va a merecer el mismo trato. El otro que mencionaba es que hay que mostrar empatía a los pacientes, teniendo la indulgencia y la paciencia para estos. En este caso, pues nosotros tenemos que tener para los pacientes empatía. La empatía es aquella cualidad que nosotros demostramos en las cuales nos ponemos en los pies o nos ponemos en la posición del paciente. Quiere decir de que nosotros no le vamos a hacer al paciente algo que yo no quiero que me hagan,
y lo voy a tratar de una manera como a mí me agrada que me traten también. Entonces, de esta manera, si nos ponemos en la piel del paciente nosotros, pues entonces lo vamos a tratar como que fuese nuestro propio cuerpo. No lo vamos a maltratar. También se hablaba acerca de que los enfermos tienen que tener confianza en mí. Pues la confianza en mí se gana, ¿verdad? Eso no es algo de que uno llega. Ustedes saben que los pacientes ahora se refieren cuando desde que uno es externo y que uno es interno, pues lo miran a uno y le dicen, ahí van los practicantes. Hay que tener una comprensión en cuanto a esto. No nos debemos de molestar. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra profesión, entonces nosotros vamos adquiriendo más conocimiento y también vamos agudizando el trato que le vamos dando de una manera ética a nuestro paciente. Entonces la confianza se va a ir ganando poco a poco con estas actitudes. También debemos desarrollar un valor, dice aquí, para hacer frente a burlas desatinadas de otras personas. En este caso puede haber algunas personas que practiquen etnoprácticas. Entonces, y de eso hay mucho en nuestro ambiente. Hay personas que se hacen pasar como médicos y nos pueden desvirtuar o pueden hablar mal en contra de lo que nosotros hacemos o de nuestra práctica particular o nuestra práctica médica. Pues en la plegaria esta se hace un hincapié de que nosotros tenemos que saber soportar todo esto. Y eso nosotros lo vamos a soportar por medio de los conocimientos científicos que nosotros desarrollamos durante nuestra práctica. De esa manera vamos a desvirtuar todas aquellas dudas o aquellas calumnias que nos pueda hacer alguna otra persona que no tenga nuestra preparación y que nos quiera desvirtuar. También se menciona acerca de alejar la idea de mí, de que yo lo sé todo. Esta idea va muy arraigada con el orgullo. Y bien dicen que el conocimiento hincha al ser humano. Y más que todo lo hincha cuando uno es inmaduro. Entonces, va muy atado con la juventud, esto. Pero también se puede ver en personas, ustedes ya han conocido muchos maestros, ¿verdad? Pero que muestran de esta manera un orgullo de que se consideran, entre paréntesis, ¿verdad? Vaca sagrada, que lo que se dice es su última palabra. En este sentido, nosotros debemos de guiar nuestra práctica en medicina basada en evidencia. No Giovanni, considerar... de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Hay un libro que se llama así, de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Perdón pues la interrupción, perdón. Las vacas sagradas yo la había leído en un artículo que hablaba acerca de la medicina basada en evidencia o vaca sagrada. Entonces se hacía una comparación ahí de que es la vaca sagrada de las culturas occidentales, ¿verdad? En cuales es intocable, ¿verdad? La vaca. Entonces, uno se puede llenar de mucho orgullo y de esta manera llenarse de ínfulas y de ideas de grandeza. Entonces, y esto puede afectar el trato que podemos dar a nuestros colegas, también el trato que le podemos dar a nuestros pacientes, porque nosotros tenemos que colocarnos en la posición del paciente. No vamos a usar tampoco términos demasiado técnicos que el paciente no los pueda comprender. Tenemos que ponernos en la posición de acuerdo al nivel académico de él. Entonces, a eso se refiere también la empatía. Eso es un poquito de resumen en cuanto a la plegaria del médico. Eso se llama una plegaria porque es una oración hacia el Dios que se tenga, en el cual uno está pidiendo que no se desarrollen todas estas actitudes que pueden entrar en un conflicto ético a la hora de tratar a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que se refiere en cuanto a la plegaria del médico.
en cuanto al juramento hipocrático para los científicos. Pues este juramento hipocrático para científicos, que es el libro que se nos mandó como bibliografía, se refiere principalmente al otro ámbito en el cual nosotros estamos obligados a ser garantes en la salud, que es la ciencia y la investigación. Entonces ya mucho se ha hablado acerca de ello, de los códigos éticos que debemos de cumplir como profesionales de la salud al momento de realizar una investigación científica. Uno de ellos es la beneficencia y la no maleficencia en la investigación. Aquí pueden entrar en sí, mencionaba ahí, muchos conflictos éticos. Por ejemplo, tenemos que nosotros ponderar entre si la investigación que vamos a realizar, por ejemplo, con un embrión o un feto, si esto no va a tener un beneficio para la humanidad y un avance científico, así como los experimentos que se hicieron por el doctor Joseph Mengele durante la Segunda Guerra Mundial, que no tenían ninguna clara beneficio hacia la humanidad, sino que solo causaban el daño. Entonces, nosotros podemos entrar en un conflicto ético. Pues uno de los principios que tiene el juramento hipocrático para científicos es que debemos de evitar eso. En cuanto a la responsabilidad social, también la tenemos nosotros. Nuestra finalidad no es solo ser médicos desde el punto de vista científico, sino que también tenemos que incluirnos dentro de esta sociedad como garantes y dar cumplimiento a la ciencia también, al avance de la ciencia, para que ésta sirva de beneficio a la sociedad. También hablaba acerca de la mediación política que debemos tener. Se nos inculca ahí de que nosotros también no debemos de obviar en este aspecto las leyes. De hecho, ahí se menciona que debemos de esforzarnos por tratar de hacer cambiar leyes. Y ahí dice que con mucho esmero debemos de hacerlo y mucho conocimiento para que estas leyes puedan actuar en beneficio de la población. Principalmente cuando nosotros vemos cuestiones que están causando un daño a una población. Por ejemplo, la contaminación de algunas empresas que puedan destruir nuestro ecosistema y provocar muchas enfermedades. Entonces, nuestra responsabilidad como mediadores políticos en este aspecto y en aspectos como el tabaco también. Entonces, es muy importante. Nosotros debemos de generar, junto con el poder político, leyes que vayan en pro del beneficio de la humanidad. Y esto lo tenemos que hacer con ahínco, dice ahí. En cuanto a la conciencia ética, pues de eso ya nosotros hemos hablado anteriormente acerca de eso. De hecho, para los trabajos de investigación, se tiene que cumplir con un diplomado previamente de ética en todos los trabajos de investigación ya cimentados. Si uno no muestra este diploma de los Institutos Nacionales de la Salud, por ejemplo, de Inglaterra, si uno no muestra este diploma y no está conocedor acerca de los conflictos éticos que podemos cometer en una investigación, entonces nosotros no tenemos una conciencia ética en esa investigación. Hay muchos aspectos que se desconocen, ¿verdad? Que los podemos desconocer como médicos al momento de hacer una investigación. Sin embargo, en estos cursos se nos enseña de una manera efectiva cómo nosotros podemos, cómo podemos aplicar la ética en la investigación. Doctora, fíjese que nosotros nos hemos dividido en partes, ¿verdad? Ahorita va a seguir la doctora Regina con el juramento hipocrático. Yo se lo voy a poner siempre compartido porque ella no la puede. Vamos a hablar de Esculapio. Ok, el problema sería que el tiempo sí hay que observarlo, ¿verdad? Porque ya solo les quedan menos de 4 minutos. Vale. Y son 10 cada uno, porque si no,
como ustedes tienen otra clase después, ¿verdad? Sí. Sí tienen otra clase después, entonces no podríamos. Así que Va. si puede, 3, 4 minutos, por favor, Va. doctora. Gracias. Ok, Sí, adelante. buenos días, gracias. Adelante. Acá vemos códigos de conducta que rigen, obviamente, el comportamiento de médicos y futuros médicos, ¿verdad? Que a lo largo de la historia de la ética y la medicina con padres Hipócrates inician. Entonces, básicamente acá se han ido actualizando y se han ido añadiendo principios y valores, pero todos casi que comparten lo mismo. Con Esculapio, pues Esculapio expresa en estos consejos, ¿verdad? Habla de lo duro que es llevar la carrera, lo sacrificado que es la carrera de medicina, lo difícil e interminables que son los problemas que como médicos nos vamos a enfrentar. Pero Esculapio también se le olvidó decir de lo bueno que es la carrera y las retribuciones positivas que nos trae a todos nosotros como médicos, ¿verdad? Cuando tratamos a un paciente con su enfermedad. Básicamente, pues los consejos de Esculapio hablamos de la generosidad. Él menciona mucho ser un médico generoso, dar o compartir sin esperar nada a cambio. Otro de los valores o principios que él menciona es la equidad, que tenemos que ser equitativos, dar la misma atención tanto a pobres como a ricos sin distinción. Básicamente también habla del respeto que merece, el respeto a la vida, el respeto al paciente mismo, el compromiso y la responsabilidad que le debemos a la atención médica, ¿verdad? Con la dedicación. Habla mucho también desde la perspectiva del médico y se adelanta muchísimo a lo que hoy actualmente muchos de nosotros como profesionales de la medicina sufrimos, que es el maltrato, que vamos a ser juzgados y criticados por nuestro actuar. Entonces, y actualmente sucede también, ¿no? Habla mucho también de que el tiempo es oro en aquella época para nosotros como ya médicos. Se refiere mucho a que tenemos que ser puntuales, tenemos que caracterizarnos por tener una sencillez y paciencia, porque nos vamos a enfrentar o a conversar con distintos tipos de pacientes, ¿verdad? De pacientes ociosos, menciona él, personas vaniosas. Habla de la sinceridad, es otro valor que es la pasión por la verdad, ¿verdad? Que él también menciona que en ese momento no toda la verdad la íbamos a poder decir, ¿verdad? Y habla también hasta de ocultar la verdad a algunos sobre su padecimiento. Menciona también el secreto profesional y habla mucho también pues de lo que es la compasión hacia el prójimo, las dos caras de la moneda, que vamos a ver bien a un paciente, pero en su estado de salud, ¿verdad? Pero también la otra cara de la moneda cuando ya lo vemos con sus fases de enfermedad, su debilidad y todo pues lo que le afecta. Entonces, eso es lo que habla Esculapio. Yo quisiera también que expusieran también mis compañeras su parte. Ok, gracias. Gracias, Regina. Gracias, muy puntual. Bueno, yo quizás como ya vi que se ha trabajado muy bien, lo que quiero es que las otras dos compañeras en un minuto me digan sobre lo que les tocó hablar, cuál es la enseñanza que les queda, sobre la parte que les habían asignado a ustedes, cuál es la enseñanza personal que le queda a usted y al grupo, si fuera. Adelante. Buenos días, doctora y compañeros. Bueno, yo les iba a hablar un poquito del juramento hipocrático, ¿verdad? Pero en honor al tiempo, pues no va a ser muy posible, pero es importante, ¿verdad?, saber y que el juramento hipocrático, pues básicamente nos habla que nosotros habla de venerar como a mi padre, dice, a quien me enseñó este arte, es decir, que nosotros debemos de ser agradecidos con quien nos enseñó el arte de la medicina, lo que es saber, los conocimientos y todo. Habla también cosas bien puntuales e importantes que menciona, ¿verdad? De que no daré medicamento, dice, mortal, por mucho que me lo soliciten, ¿verdad? Porque Aleida, eso... pero, ¿sí? hola, mi pregunta fue qué enseñanza le había dejado la parte que le correspondió a usted y toda la lectura de los... Bueno, Sí. básicamente, ¿verdad? Que son principios, ¿verdad?, éticos bien arraigados a nuestra profesión, ¿verdad? Que como por ejemplo uno que tiene que ser la honestidad, otro como por ejemplo que nosotros tenemos que ser éticos en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tenemos que, como lo decía el compañero, que nosotros debemos de ser imparciales, ¿verdad? En el sentido cuando tenemos que tratar a un paciente, sea rico o sea pobre, siempre debemos de tener la misma actitud y el comportamiento con todos los pacientes debe ser igual. Ok, eso es lo que le dejó a usted enseñanza. Ok, muy bien.
Y alguien más iba a exponer. Sí, falta Elba y Ana, doctora. Vaya, Elba, pero no me digan ya todo otra vez, ¿verdad? Sino No. que enseñanza personal le deja a usted la lectura de estos documentos. En general, yo lo puedo dividir de dos formas, en lo personal, que sería ser un médico humano y un médico científico, que básicamente esto me va a generar a mí la diferencia como un médico virtuoso en la sociedad básica con relación a la ética. Eso es lo que yo puedo captar de todo lo que han mencionado mis compañeros, de lo humanismo, ¿verdad? La responsabilidad y el respeto a los pacientes, pero también tenemos que tener la misma iniciativa en relación a los documentos científicos, así como la investigación que se haga, dependiendo del criterio de cada persona. Puede ser que este documento sea bueno o malo para mí, o puede ser que lo que está haciendo este médico con este paciente sea bueno o malo para otro médico. Excelente, ¿verdad? excelente, Elba, excelente. O sea, no hay, excelente respuesta, tanto humano, ético, como científico, y eso nos unía con la lectura que tuvimos, que era una de las preguntas que les iba a hacer a otro grupo, muy bien, con lo de que leímos en Médicos Virtuosos. Excelente. Así es, doctora. Gracias. ¿Y Ana, la misma pregunta? Sí, doctora, buenos días. Sí, yo considero también que una parte que a mí me deja como consejo es que el médico siempre debe de ser una persona integral, debe de ver a los pacientes por igual, como lo decía el doctor Giovanni, que debe de ver a las personas no por su constitución social, ¿verdad? No estigmatizar a las personas, tratar a las personas por igual, ya sean ricos o pobres, o por diferente la condición social, ¿verdad? Ok. Fíjense que el tiempo se me acabó, porque tengo que darle 10 minutos a los demás y ustedes se tomaron casi 16. Vaya, o sea que está bien, perdone que la pare, pero si no, no vamos a poder concluir con los demás grupos. Ok, muy bien, buen trabajo. Un consejo para todos, si quieren dejamos de compartir para que el otro grupo esté inmediatamente listo, que va a ser el grupo de Alexandra, Catherine y Raquel. Mientras ellas se preparan, un comentario nada más. Vamos a aprender a ser concisos, ¿verdad? A ser concisos, a organizar bien el tiempo. Eso es parte de las competencias que tenemos que adquirir como maestros. Cuando yo les pregunto una cosa, ustedes fíjense bien qué es lo que les estoy preguntando y cómo ustedes organizan en su mente la respuesta. Me gustó mucho el trabajo, está muy bueno. Me encantó la respuesta de Elba. Me encantó la intervención de todos. Voy a hacer también que me gustó cómo participó Regina en el sentido de que solo le quedaron 2-3 minutos y ella trató de resumirlo. Traten de no repetir lo que el otro ya dijo. ¿Verdad? Por ejemplo, ya la exposición del juramento hipocrático por Ana, creo, ya, o por, no sé por quién, por Ana, creo, ya se había hecho por Giovanni. Entonces, era que tenemos que aprender a trabajar en equipo, una sinopsis. Una sinopsis quiere decir una sola visión. Hay que aprender a ser sinópticos en el trabajo en equipo. Bastante bien, bastante bien. Vamos a ir aprendiendo una serie de cosas. Nosotros decimos, trabajo en equipo, le doy un pedacito a aquel otro. No, es una sola sinopsis. Ok, vamos a ir. Muy bien. Ahora el grupo de Alexandra, Catherine y Raquel. Adelante. Ok. La siguiente, porfa, Catherine. Puede darle presentación, ponerlo en presentación. Catherine. No logran verlo. ¿Cómo no? Pero no lo ha puesto en presentación. F5, si puede darle F5. O si no, pues siga así. La 2, Catherine. Pero no se ve, ahí está. Chivísimo el mapa mental. Antes de que sigan. El otro mapa estaba muy bueno, ¿verdad? El otro mapa estaba muy bueno, pero les faltó hacernos una panorámica. Miren qué bonito este mapa mental. El mapa mental es pictórico. Es pictórico y ha seguido, al solo verlo, ha seguido lo que el libro les indicó. Me gusta mucho, al nomás verlo es pictórico, y ya vi ahí que van poniendo como grupos de ideas sin hacerlas en jerarquía, pero ya se nota cómo se ha hecho. Muy bien, perfecto. Veo que usaron una app también. Muy bien, adelante. Gracias. Hasta ahorita empieza el tiempo de ustedes, adelante. Ok, perfecto. Bueno, la literatura de la cual nos basamos, hablaba de valores
que toda la literatura englobaba y valores que englobaba por separado. En común, los valores englobados es la confianza en sí mismo, ¿verdad? Como profesional, los conocimientos, el servicio a los demás, la disposición de brindar nuestra ayuda y nuestro trabajo hacia los demás, sea el momento que fuera, la universalidad, que hablábamos de los estratos sociales, a verlos a todos por igual, el compromiso con los pacientes, con las personas, la paciencia, que eso es algo muy importante, ¿verdad? En la profesión, y el amor a la ciencia, el amor a aprender cada día más. En relación a lo de Esculapio, él hablaba, me gusta mucho porque él aterriza mucho a las personas, porque a veces el médico lo ponen como un dios, como algo tan sagrado, lleno de riquezas, y realmente él aterriza mucho y y lo hace ver la realidad de lo que es ser un médico. Habla de que es una ciencia oscura, no es porque practiquemos hechicería, sino porque no se tiene la respuesta a todo en medicina, pues es un arte que poco a poco se ha ido teniendo conocimiento de más enfermedades, pero todavía no lo sabemos todo. Es una ciencia oscura, ya que hay muchas cosas que desconocemos, y entra ahí la importancia del amor a la ciencia y la fe en sí mismo, la fe en lo que yo conozco, en lo que yo sé, en lo que yo he aprendido. Habla de que no vamos a tener recompensa, o sea, hay que ser generosos con las personas, pero saber que no todo el trabajo que vamos a ofrecer vamos a tener esa recompensa económica, por decirlo así, sino que nuestra recompensa en ocasiones va a ser la satisfacción de saber que hemos hecho el bien por esa persona. Habla Esculapio también del hecho de que nos van a juzgar por nuestra apariencia, no, a veces no por nuestro conocimiento, sino habla de el tamaño de la barba, el porte de la capa, cómo esté la casa, cuántos criados tengo, y hay que saber nosotros tener esa aceptar esas críticas, ¿verdad? Y tener la confianza en nosotros mismos y saber demostrar lo que sabemos y que realmente vale la pena y tenemos la oportunidad de estar ahí. Los pacientes en general, a ser pacientes generosos, empáticos, y a saber tener las relaciones con los pacientes también, porque decía, por ejemplo, que el carnicero no me va a confiar a su clientela si no soy parte de su parroquia. Tener esa comunicación con los pacientes, tener esa empatía y saber llegar a su nivel, ¿verdad? Practicar la humildad con ellos para poder, ellos que nos acepten como médicos y acepten lo que les estamos diciendo para evitar que entren aquí los charlatanes, ¿verdad? A veces es lo que Esculapio decía, que a veces el portero o el zapatero curaba males, ya que hablaba el lenguaje del paciente y le decía al paciente lo que quería escuchar. De tener la confianza en nosotros mismos y saber entablar esa comunicación con el paciente para que el paciente también confíe en nosotros. Catherine. De ahí continuando, seguíamos con la plegaria. Nosotros pusimos plegaria anónima porque en el documento no abarcaba un nombre, pero investigando un poquito, nos dimos cuenta de que además de ser una plegaria o una oración, era atribuida a Maimónides, que era conocido como un rabí. Entonces él, según lo que leíamos, sí, era una gran persona, era un filósofo, era un escritor, era un rabino, era un médico, fue el mejor de su época. En lo que él abarcaba en esta oración, lo pusimos como estos 3 valores. A Dios, porque no lo dijo o no trataba de darlo como consejos, así propiamente consejos, sino como una oración pidiéndole a Dios ese amor hacia su profesión para poderlo brindar hacia sus pacientes de la mejor manera. Entonces él lo miraba también con humildad, porque pedía y miraba la profesión como una profesión sagrada, algo que realmente necesito conocimientos, pero también de la mano la ética y la moral que debería tener todo profesional. Entonces esta plegaria en sí nos brinda cómo debemos ser y actuar en nuestra profesión, verlo como algo sagrado y que tenemos que tener humildad, no solo ir acompañado de la ciencia, sino que también por lo menos un poquito de ese
conocimiento de Dios, que nos va a hacer un poquito más humanísticos, y así poder no verlo como una profesión que nos va a dar dinero o algo así como que... es exacto, entonces verlo como un todo, o sea, no solamente voy a hacer mi trabajo y hasta aquí llegó todo, sino que a tratar de tener estos valores vamos a lograr hacer pero muy bien nuestro trabajo. Muy bien. La ¿Alguien más va a compañera exponer algo Raquel. más? Ok. En 6 minutos expusieron todo. Muy Ahora bien. quizás vamos a hacer como una pequeñita conclusión. Ok, perfecto, adelante. Hablar del Tiene juramento tiempo. hipocrático y de la UNESCO. Sí. Primero, doctora, comentarle que leer todos estos documentos los hemos ido leyendo minuciosamente para poder sacar la conclusión, y realmente ha dado vuelta así como al paradigma de lo que nosotras mismas incluso pensamos, de lo que es el médico y de lo que debemos hacer. En el juramento hipocrático menciona pues bastantes características que el médico tiene que tener: ser profesional, que se va a tener una recompensa a los frutos si sigue todas las normativas que menciona. También habla de la ética, siempre todos los documentos hablan del código ético que el médico debe de tener, y en específicamente habla del principio de no hacer más daño. Y en el de la UNESCO también es importante, como ya comentábamos con las compañeras, que hay un libro de un filósofo que se llama Mario Bunge, que resume este libro y dice que la actividad científica realmente es una escuela moral. O sea, no hay ciencia si no hay ética. No hay ética si no hay principios establecidos, y no puede haber ciencia, porque la ciencia no puede ser ficticia, no puede ser mentira, no puede tener desequilibrios ni unas bases que no sean firmes para el conocimiento. Y es que dice que exigir una adquisición o el afianzamiento de estos hábitos éticos en el médico promueve 4 cosas, y uno que es la honestidad intelectual, que ahí resume todos estos documentos, que es el culto a la verdad. Habla de la independencia del juicio, que es lo que hablábamos en Médicos Virtuosos, que no vamos a depender del entorno, sino de lo que realmente tenemos como principios éticos. También habla acerca de un coraje intelectual, y en esto se resume en decir la verdad. Siempre decir la verdad pese a las circunstancias en las que nos encontremos. Y por último finaliza diciendo que hay que tener un amor a la libertad intelectual, y tener un sentido de justicia, o sea, prevalecer los derechos humanos del paciente, pero también nuestros derechos, pero siempre siendo justo y siempre teniendo bien arriesgados los principios éticos. Ok. Muchas gracias, Raquel. ¿No? Chicas, ¿iba a decir algo más, Raquel? No, solamente. Ok. Buenísimo, me parece. Vamos a retomar. Primero, en cuanto a la metodología didáctica del mapa mental. Fíjense que cumple completamente los objetivos en el sentido de que es pictórico, tiene ideas principales y lo hicieron muy bien, bastante cercano a lo que se esperaba. Un par de consejitos, pero es como para pulirnos en presentaciones y toda la cosa, que yo tengo el deber de pulirlos en todo lo que yo pueda. Y una vez que cuando ustedes ya pusieron las ideas principales, ya no detallen tanto, pero yo sé que eso es difícil, nos cuesta. Por ejemplo, dicen la apariencia. Ya todos hemos leído los documentos, entonces un pequeño comentario, pero empiezan otra vez a decir el párrafo, que la barba, que no sé qué, y ya todos los leímos. O sea, el mapa mental cumple el propósito de ser un resumen, de ser para estudiar, porque yo sé que a ustedes aquí se les quedaron todos los documentos, pero ya no tiene uno que repetir tanto detalle porque toditos lo hemos leído. Entonces, esas pequeñas cosas, pero que uno las va aprendiendo en el tiempo, a menos que la audiencia sea completamente ajena a los documentos que ustedes le estén presentando, digamos, a sus jefes o en el hospital donde trabajen, un tema que lo pueden presentar así y ellos no sepan, entonces ahí sí ustedes se van a los detalles de una idea principal. Muy bien. Algo que me gustó es que se nota que lo trabajaron en equipo, en el sentido que las ideas de una y la otra no eran repetitivas y también tenían preparada una conclusión. Me parece muy buen trabajo. Las felicito. Bueno, vamos a parar de compartir para que el otro grupo que sigue, que es el de
Pedro y Luis Fernando, que anda allá, pobre, a ver a dónde lo tienen. Pero voy a compartir, Pedro nos va a presentar su trabajo que hicieron juntos. Adelante. Ahorita, doctor. Sí. Hola, doctora, compañeros, buenos días. Hola, ¿quién saluda ahí? Soy Igmar, perdón la tardanza, doctora. No hay problema, Igmar, bien suave, se le oye. Voy a poner en pausa ahorita. Vengo saliendo de los... Ahora sí. Muy bien, buenos días compañeros. Esto es prácticamente el mapa mental que tenemos para presentarles a ustedes sobre prácticamente lo que ustedes ya han estado hablando. Quizás para no entrar en concepto, en el sentido de repetirles lo que prácticamente ya dos grupos nos han mostrado. Con el doctor Solórzano llegamos nosotros a la conclusión de que prácticamente lo que habíamos visto en el juramento hipocrático, en los otros documentos, es que prácticamente el médico como tal es un instrumento en el cual se va preparando y es una herramienta de cara a su paciente. Y digamos nosotros, y era del pensamiento de que muchas veces a la hora de abordar al paciente como tal, el abordaje era como algo arcaico, algo como quien dice, existe una barrera, está el paciente, está la persona que tiene el conocimiento, y llegábamos nosotros que al final la resolución de su problema como tal, solo era darle su medicamento, le explicábamos esto y lo otro, pero el paciente se quedaba prácticamente nulo. Entonces, yo era del pensamiento de que muchas veces cuando nosotros abordamos a este paciente, siempre tengo a consideración tres interrogantes. El paciente conoce su patología o conoce su problema, sabe en qué consiste y por qué es que debe tomar su medicamento, y cuáles son las consecuencias que éste tiene si no acata las recomendaciones o las pautas que uno le da, o lo que conllevaría el no pues tomársela. Y es que por eso mismo nuestro primer pensamiento en el orden de las agujas del reloj menciona esta parte, que dice que un juramento durante la aceptación de una investigación o acreditación para ejercer una profesión puede enunciar de forma concreta los valores que conforman el carácter ético fundamental en ella. Y por eso está este primer pensamiento que dice, jamás daré nadie medicamento mortal, tampoco administraré abortivo a una mujer alguna. Entonces, en ese mismo contexto era lo que les manifestaba nosotros, porque muchas veces vemos al paciente, vemos la patología y solo le decimos, usted tiene tal cosa y debe tomar esto. Y por eso es que al mismo tiempo debe brindar un parámetro para tomar decisiones correctas y valientes aún en momentos difíciles. Entonces, brindar una decisión correcta no solamente es darle el medicamento como tal correcto, sino que es darle a él un panorama amplio de empoderamiento para que exista esa comunicación, como por así decir, no solo lineal, sino que helicoidal. Otra situación era, que teníamos nosotros a consideración, era velar por la vida desde el momento, que esto es prácticamente una continuidad del juramento hipocrático. Dice, velar por la vida desde el momento de la concepción, no practicar eutanasia, velar por el secreto profesional, velar por mis semejantes y ejercer una práctica honesta. ¿En qué sentido? Porque hoy en día también, cuando se trata de tener un secreto profesional, pues es eso. Hoy no se logra mantener esa situación. ¿En qué sentido? Porque muchas veces cuando nosotros abordamos al paciente, inclusive con nuestros mismos colegas, compartimos cosas que no deberíamos. Que debería de quedar en esa instancia. Y inclusive entre nosotros mismos, a veces, híjole, decimos,
porque pues, sí, el paciente, hemos llegado a situaciones que dice, me han dicho pacientes así en son de broma, yo que pensaba que los médicos no se enfermaban. Entonces, hasta entre nosotros mismos, consultarnos genera esa situación de pudor o barrera por aquello de que es mi colega y me va a conocer, porque ni nosotros mismos cuidamos el secreto profesional. Bien, como un tercer punto, dice ejercer mi profesión de manera abnegada, justa, con aspiraciones nobles, de forma equitativa a todas las personas, no importando edad, sexo, raza, condición social o religión. Y este es un punto que quizás genera más controversia, porque cuando nosotros somos herramientas de salud, nos cuesta individualizar y ser prácticamente subjetivos de acuerdo a nuestra atención que debemos dar. Muchas veces, inclusive, ¿qué temas coyunturales como, por ejemplo, hoy en día los lineamientos de la atención del paciente de LGBTI? ¿Verdad? Porque me recuerdo que cuando estaba en cierta unidad, le dijeron, fíjate que vamos a colocar una clínica Visits, entonces quisiera que vos te hicieras cargo. Entonces, el recurso como tal, encantado, ¿verdad? Pero vinieron los colegas y le comenzaron a decir, hey, vos te vas a hacer cargo de la clínica Visit. Ah, puya, pero ahí te vas a transformar, que esto y lo otro, que... Entonces comienzan a estigmatizar, o sea, todo lo que se pretendía de forma objetiva, de acuerdo a los valores, de acuerdo a la competencia que tenía la persona, viene algo tan... El prejuicio. exactamente, y prácticamente vota lo que objetivamente tenía esta persona para poderlo ejecutar. Entonces decimos nosotros, ¿dónde queda prácticamente nuestra ética y nuestra moral? O sea, que todo lo que de alguna manera nosotros veníamos construyendo, ahí queda prácticamente abolido. Bien, el otro pensamiento, vivir con la humildad suficiente para saber que la medicina es una ciencia y arte que nunca estará estática y que mayor compromiso es seguir preparándose para poder ayudar y de la mejor manera. Creo que traigo razón, un ejemplo propio donde hace poco estoy en un puesto de dirección. Entonces, yo siempre he sido del pensamiento que, igual con mi compañero, de que el director no es más un servidor hacia sus semejantes. Entonces, cuando yo llegué a cierto lugar, se malinterpretaba que el director era quizás un ente solamente de escritorio y no que de alguna manera iba a estar involucrado en otras competencias, en otras áreas, como por así decir, les traigo este ejemplo de bajar al área de los consultorios y decir, bueno, ahorita no tengo nada que hacer, está disponible tal consultorio, sí, doctor, entonces vengo y lo tomo. Entonces, como que el director va a dar consulta, ¿verdad? Qué barbaridad, eso nunca se había visto. ¿Eso qué significa? Que uno prácticamente el hecho de estar en un cargo gerencial no limita los principios o los fundamentos básicos con los cuales nosotros fuimos formados. Bien, y mencionábamos acá que la ciencia debe tener en cuenta los valores humanos para que ella esté en función de la humanidad y no solamente como sujetos de experimentación. Entonces, éramos del pensamiento de que la ciencia, nosotros como personas deberíamos estar en pro hacia la ciencia y no la ciencia en pro hacia nosotros. Y para ir terminando, tienen que existir instituciones que velen esas prácticas que se lleven a cabo de la mejor manera, así como una revisión de fondo, no de una forma periódica para garantizar el éxito del cumplimiento. ¿A qué voy con esto? De que todas las instituciones como tal, MinSal, Fosalud,
y que tengan que ver con el trato de salud hacia las personas, debe existir, por así decir, un comité que vele, un comité ético, perdón, o deontológico, que vele que estos principios, así como hay una ética, ética gubernamental, así también debe haber un lineamiento de ética del profesional de salud, donde vaya encaminada a identificar estos problemas y ver cómo de alguna manera se puede solventar o reflejar en una evaluación de desempeño para que no solamente la proyección del profesional sea de forma operativa, sino que también vaya encaminado la parte ética hacia las personas. De ahí nada más. Ya tiene los 10 minutos. Ya está, ¿verdad? Ya, Sí. Ok, muchas gracias, Pedro Luis. Muy bien. Mientras se prepara el grupo de, bueno, mientras Jimmy hace su presentación, voy a hacerle un par de comentarios a Pedro Luis. Está muy bien. Del punto de vista estructural, metodológico, no es muy pictórico ese mapa mental, ¿verdad? Tiene trozos de prosa, y el mapa mental es ideas principales que permiten identificar frases nada más que le van a recordar. Y quizás el mapa ahorita que más está llenando los requisitos es el del grupo que acabamos de ver, ¿verdad? El primero estuvo bien, bastante parecido, pero el de ustedes sí le falta para llegar a ser realmente un mapa mental como el que se subió. Dos cosas para que pasemos al otro grupo e ir rescatando algunas ideas. Cuidado con eso de que el médico director debe bajar a dar consulta. Ese es un error, no está bien. Ese es un error y es de ingenuidad. El médico director no es operativo. No es operativo. Ustedes están viendo administración, ¿verdad? Administración general. Y hay varios niveles de mando. El médico director es el director, es un mando medio. Es un mando de dirección. Tiene, según Taylor y Fayol, y se los tienen que estar dando en administración, y si no, pidan que se los den. Tiene sus funciones básicas, que son dirigir, coordinar, organizar, planificar. No es dar atención de pacientes. Cuidadito. Eso es un error administrativo muy serio. Claro, cuando uno empieza, quiere ser de la mara, quiere ser que vean que uno está en la jugada, pero la gente le podrá pedir eso a uno. En ética estamos aprendiendo que se hace lo correcto a pesar de las circunstancias. No es ser popular. Cuidadito, yo pienso que no debe. Hay un libro que les voy a recomendar, que es del doctor Barquín, que es el libro de administración hospitalaria del doctor Barquín. Solo finalizo con eso. En el primer capítulo dice que en España en los años 70 se cometía el error de decir, y el médico director anda operando. España en los años 70. En El Salvador, hoy, en el periodo anterior, el doctor Ventura Centeno andaba operando y no está, y el Hospital Rosales, patas arriba. Entonces, no, cuidadito con eso, el médico director no es un operativo. Cuidadito con eso, un consejo desde ya, después de haber trabajado en direcciones de hospitales yo mucho tiempo. Hay que tener cuidado. Yo sé que es ingenuidad, que es de buena fe, pero cuidadito, Pedro. La gente lo quiere ver barriendo a uno. La gente lo quiere ver, porque quería darle un par de consejitos. Ok, sigue Jimmy con su presentación. Adelante. Bueno, muy buenos días en este momento. Mientras hablábamos era para que compartiera. Okay. Sí. Aquí está. Buenos días, compañeros y doctora. Yo les voy a compartir el mapa mental que elaboré utilizando la herramienta web 2.0 llamada MindMaster. Esta herramienta es bastante útil y bastante dinámica, nos permite modificar y hacer grandes mapas. Este es un mapa conceptual. Sí. MindMaster es para mapa conceptual. MyDomo es para mapa mental. Pero está bien porque yo sé que hasta los docentes tienen dificultad en identificar uno con otro. Pero está bien. MindMaster y CMAP son para conceptual.
Sí, Y perdón, el de un solo tiene le va razón. poniendo qué bueno que lo hizo, porque así los compañeros pueden ver, y lo voy a tomar como un buen trabajo esto en ese sentido, y lo puede ver ustedes como él va poniendo las categorías, va jerarquizando, a diferencia del mapa mental del cerebrito, que era un mapa mental. Este es un mapa conceptual. Muy bien, Jimmy, adelante, está bien que lo haya hecho. Pues la ventaja de esta herramienta es que nos permite a nosotros poder presentar también nuestro mapa conceptual a manera de diapositiva. En este caso, pues yo sinteticé los documentos que teníamos que leer básicamente en 10 ideas que resumen los valores éticos que identifiqué dentro de estos. Entonces, tenemos los valores contenidos dentro del juramento hipocrático y los otros documentos que teníamos de lectura, de los que ya abordaron los compañeros en las presentaciones anteriores. Entonces, los 10 valores que identifiqué, el primero, no hacer daño. Contenido dentro del juramento hipocrático que literalmente reza, apartaré de ellos todo daño. Para mí eso se relaciona con el principio de la no maleficencia, que ya lo mencionaba también la compañera. Luego, el otro valor ético, para mí es la protección, y literalmente el juramento hipocrático dice, apartaré de ellos todo daño e injusticia. En ese caso, mi idea, a partir de esta idea principal, es que busca proteger al paciente de injusticia, ya que el paciente se encuentra en un plan de dependencia del médico y de vulnerabilidad. Hasta cierto punto existe una relación vertical, donde el médico es el que está a la cabeza y el paciente es un ente, valga la redundancia, pasivo, que únicamente está recibiendo las indicaciones del personal que está capacitado para ello. Luego, dentro del juramento hipocrático, reza, no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, haciendo referencia, por supuesto, a la eutanasia, que es, entre comillas, una manera noble de quitar la vida. Luego, el tercer conjunto de valores éticos, para mí, la rectitud y la bondad, incluido dentro de lo que literalmente reza, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Al hablar de santidad no estamos hablando de dioses, como lo mencionaban también los compañeros anteriores, de las vacas sagradas, sino más bien de acercarnos moralmente a lo más perfecto que puede ser el ser humano, dejando de lado los sentimientos como el egoísmo, la envidia, la avaricia y lo que mencionaba también el compañero que me antecedió. Luego también tenemos la humildad como cuarto principio ético. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. Esto quiere decir, a mi manera, que debemos de conocer los límites en cuanto a nuestro conocimiento y la preparación, ¿verdad? Por eso existen especialidades y subespecialidades dentro de la medicina. No un médico general puede estar haciendo una cirugía, ni un cardiólogo va a estar evaluando a un niño, por mencionar un ejemplo. Cada uno dentro de sus límites, formando, por supuesto, una integridad y dando la atención con la mayor humildad posible y como mencionamos, y como mencioné anteriormente, buscando la perfección. Luego, otro de los principios éticos contenido dentro de los documentos es la honestidad. Cuando mencionaba de que no tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas, siempre haciendo referencia a la misma frase dentro del juramento hipocrático, de la misma manera nos hace saber hasta dónde llegan nuestras habilidades, marcando, como mencionaba, límites dentro de nuestro conocimiento. El respeto, también incluido dentro de los documentos, que es otro principio ético de suma importancia, sobre todo en las ramas de la salud, no solo en la medicina, y esto incluido, literalmente, menciona, en cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de corrupción. Esto, en mi pensamiento respecto a esta frase literal del documento, es que debemos de tener respeto a la integridad física del paciente, así como no olvidar que estamos tratando con seres humanos, como ya lo había retomado también el compañero que hablaba anteriormente. Luego, finalmente, la confidencialidad, que es de suma importancia
en nuestra profesión, ya que esto nos puede salvar o nos puede meter en muchísimos problemas. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiese acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, la callaré y la guardaré con secreto inviolable. Para mí eso hace referencia a la confidencialidad. Eso implica el secreto profesional. Eso abarca lo que se conoce como el secreto profesional, no solo incluido dentro de la medicina, sino que también hay muchas profesiones que deben de resguardar y tener este principio ético, la confidencialidad, ya que en muchas ocasiones esto es hasta motivo de penas o de conflictos legales, ¿verdad? La confidencialidad, el vulnerar este principio ético. Luego, el compromiso, que es otro de los principios que están englobados en los 3 documentos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiese, así como mencionaba, del secreto profesional, hay que mantenerlo resguardado. Juro por Apolo médico, tomándolo como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender. Esto, a mi entender, hace referencia al compromiso. Otro valor ético, principio ético, perdón, al invocar o jurar la máxima deidad espiritual de esa época en la que estaban hablando de Apolo, de los dioses del Olimpo. Y la gratitud expresada literalmente en venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte. Agradecimiento y aprecio, que son 2 valores éticos, principios éticos que debemos de tener siempre presentes en nuestra profesión y que están bien detallados a mi forma de ver dentro del documento. Finalmente tenemos la ayuda. En el documento dice literalmente, haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, del daño y la injusticia lo preservaré. En este caso, lo que se busca es socorrer, ayudar, ¿verdad? Valga la redundancia ahí en el valor de la ayuda a los enfermos y no solo a los conocidos o solo a los cercanos, sino a toda persona que requiera de atención. Entonces, a mi forma de ver, estos serían básicamente los 10 componentes éticos que he identificado dentro de los documentos y que a manera sintética he puesto literalmente lo que he identificado dentro del documento y a mi forma de ver lo que implica y que está relacionado con ese componente ético del que se habla. Entonces. Ok, gracias. Volvamos a la pantalla para que deje de compartir. Ok. Jimmy, pero no leyó los otros, ¿verdad? De Esculapio, de la UNESCO. Sí. Lo único que se me pareció un poco más. 10 ideas. Sí, incluir las 10 ideas y englobarlo dentro de los principios éticos. Ok. Aunque no incluí en algunos casos, por ejemplo, la rectitud y la honestidad no está literal del juramento hipocrático, sino de los otros documentos. De los otros documentos. Ok. Está bien. Volvamos a la pantalla general. Muy bien. Jimmy retoma 2 cosas que es bueno para que completemos los conceptos, y es la impericia y la mala práctica. Que él lo retomó, yo sé que todos lo vieron, y él lo retoma, y es bien interesante porque, ahí está, muchas gracias. Y es bien, mientras se prepara María Alba e Inmar. Entonces, es bien interesante porque si algo pone en problemas en estos tiempos es la impericia y la mala práctica. Hemos dicho que el principal principio ético del médico es saber. Puede empezar a compartir María Alba o Inmar, no sé quién de los dos va a presentar. Entonces, el principal principio ético del médico es saber. Entonces, no hay que meterse. Impericia es como cuando yo no estoy todavía preparado y hago algo para lo que yo no estoy preparado, ¿verdad? Vamos a ver en conflicto ético un caso dentro de unos 12 semanas donde ustedes van a ver un caso de impericia, ¿verdad? Yo todavía no lo sé. Y mala práctica es muy parecido también con la impericia, pero la mala práctica también puede tener que ver no solo con pericia técnica o científica, sino que también ética.
cuando yo toco a un paciente, hombre o mujer, de una manera sexual, de una manera indebida, cuando yo expreso, cuando soy infidente, como ustedes decían, cuando anda hablando de las cosas de los pacientes, o cuando cometo un error técnico también, ¿verdad? Todo eso abarca la mala práctica. Ok, muchas gracias. No nos vamos a levantar, me van a perdonar porque si no, no vamos a terminar a tiempo. Vamos súper bien. Ahorita ya con el grupo de Ingmar nos van a quedar nada más dos. Con María Alba e Ingmar nos va a quedar solo el de Julio, y Isabel y Clelia. Tengan lista la presentación y terminaríamos con Rina y José Martín Santos. Ok, grupo, adelante. Adelante. Ingmar tiene apagado el micrófono. Se oye. Ajá. Okay. Perdón, buenos días. ¿Ahora se escucha bien? Es muy bajo su sonido. Bueno, eso es todo lo que puedo darle aquí, doctor. Bueno, está bien, pues adelante. Muy bien. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. La licenciada Rivera y mi persona elaboramos este mapa mental. Utilizamos una aplicación que se llama Canva para realizar estos mapas. Muy bien. Si se fijan, tiene la forma de nuestro mapa mental. Si usamos la imaginación, tiene forma de corazón. Súper bien, Canvas, me encanta. Gracias, se los voy a explicar por qué. Y aparte de eso, la selección de los colores también tiene un significado. Seleccionamos el color rojo debido a que pues significa pasión y energía, como algo que debe caracterizar a todo profesional de la salud. El azul, que simboliza la comunicación, ¿verdad? Ya sea con nuestros colegas o también la comunicación principalmente con el paciente, ¿no? Y por supuesto el blanco, que simboliza pureza, inocencia o también limpieza, ¿verdad? Si se fijan, la idea principal que está en nuestro mapa mental es amor al prójimo, al arte y a la paz. Esas ideas principales son las que encontramos en los 4 documentos. Bien, comenzaré a hablarles acerca de el juramento hipocrático, el cual se basa en las ideas que a continuación les mencionaré. Primero, hacer el bien, ¿verdad? Esculapio siempre mencionaba que, y también lo repetía en la carta, perdón, Hipócrates, y también en la carta de Esculapio, los consejos de Esculapio, que el deber principal de todo profesional de salud es nunca hacer el daño, o primum non nocere, ¿verdad? Que ese ya sería en latín. Entonces, nunca hacer daño en el sentido de que incluso no solamente daño físico, sino daño emocional, daño psicológico a los pacientes, ¿verdad? Siempre estar pendientes de velar por la salud de ellos, independientemente de la hora. Lo menciona que el médico nunca va a tener paz y tranquilidad en el hogar. Incluso llegarían las personas a buscar al profesional de la salud para que éste pueda ser atendido. Otro aspecto bien importante es el respeto hacia las personas que le inculcan los conocimientos al estudiante en este caso, ¿verdad? Siempre respetarlos y tenerlos en alta estima. También algo bien importante y que creo que está siendo bastante dañado en la actualidad es el secreto profesional. Si un paciente nos confiere algo demasiado íntimo, tener el tacto, ¿verdad? De no divulgarlo, sobre todo si son aspectos muy personales y que nadie pues debe saberlo. Entonces, según lo que dice los consejos de Esculapio es guardar ese secreto, ¿verdad? Porque también es un derecho que el paciente tiene de no ser divulgado sus secretos, ¿verdad?
Ahora bien, hay casos en los que sí es necesario divulgar legalmente unos casos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de menores de edad, que se tienen que notificar a fiscalía, cosas así. Sin embargo, eso no da derecho también a divulgarlo en redes sociales o hablarlos las cosas en los pasillos hospitalarios, ¿verdad? Que es algo muy común que se está viendo en estos días. Por último, también, según los consejos que da Esculapio, es tener el respeto por la vida misma, ¿verdad? Respeto también a la vida, no solo vida humana, sino vida animal, el ecosistema. Todo eso va a contribuir a que seamos médicos integrales. Según lo que habla también el juramento hipocrático, es tener que el profesional de la salud debe tener una calidad de servicio, está siempre no esclavizado, sino atento a sus pacientes, aunque en algunas ocasiones en los consejos de Esculapio le dice a su hijo de que en algunos momentos los ricos tendrán al médico como un esclavo. Y sin embargo, eso en la actualidad, la esclavitud ya, pues todos sabemos de que eso ya no debe darse. Sin embargo, esclavo en el sentido de que de ese interés de tener el atender bien a los pacientes, de esa calidad de servicio, ser bastante desinteresado en el sentido de conveniencia. Sin embargo, ser interesado para poder brindarle una atención adecuada. En este apartado también se menciona la humildad, y eso no significa de que el médico se va a dejar atropellar por las demás personas. Humildad no es eso, sino en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de tratar a los pacientes. También una característica bien importante que se está perdiendo con los profesionales es la paciencia, ¿verdad? El paciente está impaciente, entonces si el médico está impaciente también hay un choque, hay un conflicto en ambos y no se va a poder atender de la mejor manera posible. También mencionarles que los consejos también de Esculapio mencionan servir al pobre, ¿verdad? Que esa era una de las características principales que tenían los médicos en ese entonces. Ellos estaban a la disposición de ayudar a los más necesitados. Y por último, pero no menos importante, que es el amor por la ciencia, el hecho de investigar, de saber más, que es la médula de todo esto, lo relacionado con la profesión médica. Tener amor por la ciencia, ¿verdad? Y cada día estar aprendiendo mucho más. A continuación, la compañera licenciada va a completar con este otro apartado. Muchas gracias. Bien, como ya Igmar lo decía, al centro de nuestro mapa... Solo decirle que le quedan solo 2 minutos. Sí, correcto. Al centro del mapa nosotros pusimos como centro de los documentos que leímos, se hablaba de amor al prójimo, amor al arte y la importancia de que nuestro accionar también busque la paz. En ese sentido, voy a cerrar que el compromiso por la profesión que ejercemos, el respeto, tiene que ser evidente el respeto por nuestros formadores, tiene que ser evidente también el amor que le tengamos al prójimo y nos debemos de caracterizar por una avidez de aprender siempre. Y además, una necesidad de que la ciencia esté siempre a favor de la paz y el desarrollo. Por eso en uno de los documentos se hablaba de la necesidad de un código ético para los científicos, ¿verdad? Entonces debemos de promover una ciencia éticamente responsable y que también la ciencia moderna debe de tomar en cuenta los valores humanos en su accionar y procurar siempre en cada proyecto o
sí, en cada proyecto que se realice, el menos daños posible. En ese sentido, otro de los valores que nosotros veíamos en los 4 documentos es la integridad que debe de caracterizar y la responsabilidad social bajo una conducta ética y desarrollar nuestras acciones con compasión. Creo que ya completamos los 10 minutos. Muy bien, bien resumido, sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar que alguien ahora haga un comentario mientras dejen de compartir y el otro se prepara en lo que yo hablo. Me gustaría que de los otros grupos le hicieran un comentario de algo que les llamó la atención que haya dicho este grupo. Vamos a empezar a calificarnos, no a calificarnos, pero a hacernos comentarios entre nosotros. A ver, ¿quién le quiere hacer un comentario a este grupo? ¿Qué les parece la herramienta Canvas? A ver a los demás compañeros, ¿qué les pareció la herramienta Canvas? Bueno, a mí me parece interesante porque a veces uno no haya la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Tal vez se siente muy limitado con Office y ya esas herramientas pues le dan más opciones a uno. Primero. Segundo, me gustó que tomaron en cuenta la cuestión de los colores y su significado y su respuesta hacia las personas, que fue muy importante también. Sí, muy bonita la forma. Ok, muy bien, grupo, muy bien. Vamos entonces con el grupo de Julio, Isabel, Clelian y luego que se prepare Rina y José Martín. ¿Quién va a exponer primero? Yo, doctora, Julio. Ok, voy a borrar aquí el cronómetro. Ok, iniciamos. Adelante. Ok, no, solo preguntarle si ya todos pueden ver la pantalla. Sí, Julio, sí. ¿Se ve? Ok, de acuerdo. Bueno, tengan todos muy buenos días, doctora y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Clelian Cortés, Isabel Jovel y mi persona. En cuanto a nuestro mapa, utilizamos lo que es la herramienta Canvas y nos basamos en las similitudes que tienen los 4 documentos que nos dieron como lectura de base. Sacamos los valores en común y dentro de ellos está la prudencia. En cuanto a la prudencia, es el actuar de una forma justa, adecuada y con moderación. Tratar a nuestros pacientes de una manera justa y con moderación. Además está la justicia e igualdad. Siendo unos médicos justos, tratando a nuestros pacientes, ya sea en el área privada o en el área pública, el paciente siempre debe recibir el mismo trato. De igual manera, ya sean estos de cualquier ideología, ya sea política, religiosa, todo paciente debe ser tratado por igual. En cuanto a la beneficencia, en esta se basa en hacer el bien a nuestros pacientes. Además, tenemos el servicio al prójimo. Como médicos y como profesionales de salud, todos estos documentos, los que nos quieren dar a entender es tener una empatía con nuestros pacientes y así hacer un buen servicio al prójimo. Además, tenemos la educación continua. Sabemos que la medicina es una ciencia cambiante, una ciencia evolutiva. Entonces nosotros como trabajadores de la salud tenemos que estar actualizándonos, ya sea en la educación y en todo lo que nos va a favorecer para llevar una educación continua. Además, ahí hablaba el documento y me llamó mucho la atención lo que es el sacrificio, ¿verdad? Todo profesional de salud lleva un gran sacrificio. Nos hemos dado cuenta ahorita en la pandemia, como un claro ejemplo, que pues todos en cuarentena y nada más el personal de salud es el que ha estado ahí pues a la orden del día, pendiente de toda la población en general. También tenemos como otro valor la no maleficencia. En esto me llama mucho la atención lo que estos grandes filósofos se pusieron a pensar a futuro, ¿verdad? Y yo siempre lo relaciono en cuanto a la no maleficencia. El caso de Tuskegee, el que pasó con la prueba que se hizo con
en Estados Unidos. No sé si más de alguno lo ha leído, me imagino que sí. Que se hicieron al estudio de sífilis, donde se hizo un estudio con 600 afroamericanos para ver cómo esta enfermedad iba a evolucionar, y pues ahí no hubo ningún momento se utilizó la ética, y pues yo siempre lo he relacionado con eso en cuanto a la no maleficencia. Además, debemos de ser el compromiso que el médico debe de tener en cuanto a su trabajo, en cuanto a su elaboración, a la hora de realizar un trabajo, a la hora de dar un tratamiento hacia un paciente. Debemos de ser comprometidos para que éste tenga un completo bienestar. Bueno, continuando, los dejo con la licenciada Clelia. Ella es la que va a continuar con el desarrollo de nuestro mapa. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Vamos a continuar con la presentación. Vemos que todos estos documentos, el Consejo de Esculapio, la plegaria de un médico, también el libro Ciencia para la Paz y el Desarrollo, todos estos documentos lo que tienen en común es el respeto a la vida humana. Es muy interesante ver cómo en este libro se toma en consideración el Consejo de Esculapio, perdón, el juramento hipocrático al manifiesto de Russell, que ellos retoman el juramento hipocrático y manifiestan que sigue siendo un ejemplo de ética. Así también tenemos el papel de las Naciones Unidas, que le da un apoyo al juramento hipocrático para los científicos. También así tenemos la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de la UNESCO, que ellos apoyan al juramento hipocrático científico. El Comité para la Libertad y la Responsabilidad Científica también adoptan el juramento hipocrático a todas las disciplinas científicas. También tenemos un informe del Secretario General sobre el Grupo de Trabajo de Políticas de las Naciones Unidas y Terrorismo, que ellos promueven la educación y la sensibilización a la ética. El análisis de códigos existentes, ellos también tienen características del juramento hipocrático en el contenido, forma y la función. También tenemos un juramento o compromiso para científicos que ellos promueven elaborar un juramento o una promesa universal para todas las profesiones. En el apartado 8 del libro también vemos los ejemplos breves de juramentos hipocráticos para varias disciplinas, para científicos, para terrorismo, para armamentos. Bueno, es bien interesante este libro. Y también en el punto 9 vemos las reflexiones para el futuro en relación a la ética. Es muy importante ver cómo se adapta y ellos también adoptan nuevas versiones del juramento hipocrático para los científicos. También así manifiesta el libro de Ciencia para la Paz el deber de informar si el trabajo que nosotros desarrollamos va en contra de la ética, que esto es muy importante también. En El Salvador está la ley del ejercicio de la profesión la ley de Corte de Cuentas de la República, que ellos manifiestan que si estamos en desacuerdo con una orden que nuestro jefe nos haya dado, hay un artículo que menciona acerca de la objeción de órdenes que podemos hacerle a nuestro jefe, que eso nos respalda cuando hay un trabajo que va en contra de nuestra ética, en contra de nuestros principios, en contra de nuestros valores. Así que muy interesante la participación de la UNESCO y muy interesante también cómo se retoman estas nuevas versiones y se adaptan estas nuevas versiones a la actualidad, a los cambios que han habido de modernización, de tecnología, el surgimiento de nuevas carreras también, de nuevas profesiones, nuevos profesionales, científicos.
cómo estos códigos de conducta, a pesar que ya tienen varios años de... Siglos. Sí. Siglos prácticamente. Sí. A pesar que ya tienen un montón de siglos de existir, siguen siendo aplicables. De hecho, bueno, yo no tengo formación médica, ¿verdad? Sino que mi profesión es contador público. Pero es muy interesante también que las normas que rigen a nuestra profesión tienen muchos principios en común. Por ejemplo, la integridad, la confidencialidad, el debido cuidado profesional, objetividad. También se ven, bueno, ya vemos un poco más como delitos también, como colusión, corrupción. Pero todo esto, a medida yo iba leyendo el libro y a medida iba leyendo los documentos del juramento hipocrático, los consejos de Esculapio, la plegaria de un médico, y bueno, me iba dando cuenta que todas esas normas que nos transmiten de corte de cuentas, digámoslo así, las normas de la profesión de auditoría interna y todo es como un compilado de toda la información del juramento hipocrático. Así que muy interesante, muy reflectivo, muy interesante. Así que es como una ansiedad de querer leer más, de querer saber más. Muy bonito la dinámica que se desarrolló y muy interactiva también. Así que gracias, doctora, por esta oportunidad que nos dio de compartir con los compañeros también. El hecho también de ver que cada uno de nosotros tenía conceptos distintos y este mapa quizás lo armamos varias veces hasta que concluimos y quedó de esa forma. Hicimos varios mapas y bueno, al consolidar y al compartir conocimientos, criterios, llegamos a esta definición. Así que muy interesante el desarrollo de esta herramienta. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, Clelian, Julio, mientras paran de compartir y se prepara el último grupo que es de Rina y José Martín. Quiero decirles que muy buen trabajo, ¿verdad? Lo pudieron ver todos, resumido, analizado, se veía el aporte multidisciplinario de los compañeros. En particular, me gusta destacar el análisis y el aporte personal, es de lo más importante que yo evalúo si ustedes ven la rúbrica. Y me encanta que en nuestro grupo haya una contadora pública porque los médicos y las enfermeras nos vamos a dar cuenta, odontólogos no hay en el grupo, ¿verdad? Pero a veces los de área de salud no estudiamos las otras situaciones, las leyes, por ejemplo, y que sí nos están normando nuestra conducta. Fíjense lo que dijo Clelia de la objeción, perdón, me dio tos, de la objeción de conciencia, que es prácticamente el equivalente que existe en la ley de la Corte de Cuentas, que usted no está obligado a cumplir una indicación de su superior en el trabajo, ¿verdad? A quien usted reporta, de hacer algo que vaya en contra de sus valores o principios y mucho menos que sea ilegal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Me encantó la aplicación que todos hemos hecho y vamos a pasar al último grupo. Así creo que vamos a salir un poquito antes. Ah, no, exacto, vamos a salir. Upa, son las 10:17 y la clase termina a las 10:20. Vamos a darle la oportunidad de 3 minutos que nos haga una moraleja. Aunque yo estoy evaluando también la presentación que han subido, pero le vamos a pedir al grupo que nos haga una moraleja. Ok, así rápidamente vamos a... Tienes 5 minutos. Les voy a presentar acá lo que elaboramos, nuestro mapa mental con la compañera. Pues nosotros, como podemos... Mira, hay que compartirlo. Perdón. En lo que yo estaba hablando era de compartirlo. Ok, ahí estamos. Dele. ¿Hoy sí se mira? Sí. Ok, muy bien. Okay. Adelante. Vale. No, entonces, como les explicaba, pues nosotros hemos hecho este esquema mental en el cual la idea central, leyendo todos los documentos, pues nosotros encontramos que en todos los documentos, pues hay una idea central que es la promesa del médico. Nosotros podemos observar
de que, bueno, esta promesa del médico viene desde la antigüedad, ¿verdad? Todo comenzó desde las preocupaciones de aquellos médicos de aquel entonces. Una moraleja, Martín, una moraleja en 3, 4 minutos. No otra vez repetir lo de los siglos y siglos, ya lo vimos, una moraleja. Bueno, entonces, la moraleja, a mi punto de vista, es de que nosotros, como médicos, como profesionales de las distintas disciplinas, debemos de saber regirnos por un código ético, siempre por nuestro compromiso ético. Por eso la idea central del mapa mental es la promesa del médico. Entonces, el compromiso ético que nosotros debemos de tener debe de ser bastante integral, porque nosotros podemos observar, y si hemos visto todas las presentaciones de los compañeros, pues siempre los principios éticos, es cierto que en la antigüedad eran distintos y han venido cambiando con el día a día, ¿verdad? Y actualmente pues ahora está un poco más como rígido, por decirlo algo, pues porque ya existen como la actualización de aquel juramento hipocrático que nosotros tenemos en la actualidad, que es el juramento del hipocrático de los científicos, de nuestra nueva era, por decirlo así. Entonces, ese compromiso ético que está desde la antigüedad hasta nosotros debemos de permanecerlo, siempre intacto. No Muy sé bien, si la moraleja. Le voy a hacer otra pregunta para que poderlo calificar. ¿Tiene más diapositivas? Solamente esa, doctora. Está bien, cumple como mapa mental. Lo hicieron a mano, ¿verdad? No ocuparon una... Es PowerPoint, está bien, pero sí llena. Lo único que, claro, no se ponen esos grandes párrafos, ¿verdad? Sino que se ponen ideas centrales. Ok. Otra pregunta, Martín, y lo puede contestar también Rina. Sí. ¿Ustedes creen que se debe seguir haciendo, y esta es la última porque ya son las 10:20, ¿ustedes creen que se debe seguir haciendo el juramento hipocrático en las facultades de medicina? Sí, doctora, porque creo que el juramento hipocrático sigue siendo un ejemplo indiscutible, ¿verdad? Para la ética médica, porque busca definir los deberes y las responsabilidades como médicos que debemos de tener. Exactamente. Súper bien, equipo. También ustedes. Súper bien. Bueno, los felicito a todos. Vamos a salirnos porque no le quiero robar más tiempo al próximo profesor. Los felicito. Y nos vemos la otra semana. Así que a descansar estos días y luego ven la película. Vamos a pasar choteando en ética. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Adiós. Gracias. Cuídense. Me salgo. Gracias. Porque ya...